Hola mis amigas y amigos, fieles seguidores de su programa Con tus propias manos. Hoy vamos a dar continuidad a ese curso taller, o vamos a decir este curso práctico adaptado a la televisión de la rotulación. Es un curso, como he dicho en otras ocasiones, basado en mis experiencias prácticamente, porque la rotulación es un tema bastante amplio. Entonces nosotros vamos a darle aquí algunas pautas, un curso práctico, a darle las pautas para que ustedes hagan sus propios letreros y no tengan que recurrir a empresas y a otras personas. Ahora, por supuesto, estamos hablando de letreros caseros, estamos hablando de letreros para su colmado, para su salón de belleza, estamos hablando de un rótulo para se vende, de un carro o algo así. Cosas sencillas. En caso de que usted quiera hacer algo mucho más sofisticado, ya en ese caso pues tendría que buscar la profesionalidad. Bueno, pues nosotros vamos a compartir con ustedes un resumen de lo que hicimos en la clase anterior. Ya esta viene siendo la lección número 2 prácticamente, la número 1 fue la anterior y antes de esa hubo una introducción y también una preintroducción, o como yo le llamé, un conversado, más bien de muchísimas fotografías y cosas que nosotros hacíamos cuando trabajábamos en este oficio. Así que en unos segunditos todo eso en Con tus propias manos. Bueno, yo voy antes que todo a compartir con ustedes un resumen de la clase anterior, porque estos son clases secuenciales. Así que adelante con las gráficas. La rotulación, resumen. La rotulación como medio de comunicación. Lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Cicerón, filósofo de la antigua Roma, dijo eso. Y una noticia en el periódico, un incendio, un discurso, una competición deportiva cambia enteramente cuando se emite por radio o se transmite por televisión. Eso lo dijo Marshall McLuhan, filósofo y sociólogo de la moderna Norteamérica. Legibilidad es la facilidad o complejidad de la lectura de una letra. Factores que condicionan la legibilidad de un rótulo o texto. Público al cual va dirigido, que sea capaz de leerlo perfectamente, distancia desde donde lo leerá, la luz, la altura de colocación del texto, etc. También tratamos el diseño de la letra, espaciado entre letra y letra, el tamaño de la letra, la longitud de la línea, calidad de impresión y los colores. Bueno, todas esas cosas, además del rótulo que tenemos aquí en la pared, muy práctico, lo dejamos en el mismo sitio donde ustedes vieron este programa, ¿verdad? Dijimos, yo voy a dirigirme hacia allá, en la anterior clase, que si ustedes van a hacer, por ejemplo, esta frase, se vende, que es muy útil, deben medir primero el espacio, que de eso se trata, el espacio que tienen en la pared, ¿verdad? Todo eso lo tratamos, y calcular la cantidad de letras, más o menos, decir, bueno, eso podría ser de tal o cual medida, porque como dije, la experiencia hace el maestro, la práctica. Entonces, esta yo le di 10 centímetros por 16. ¿Por qué 16? Porque no es ni el doble ni la mitad, un poquito más. Entonces, la distancia entre letra y letra son 2 centímetros, más o menos una distancia donde se puede leer de lejos. Ahí entra la separación adecuada, entran los colores adecuados, la pared está color cartón, pero ustedes buscan los colores, buscan la separación dependiendo de la distancia donde ustedes quieren que lo lean. Otra cosa importante, dije que la separación entre una palabra y la otra era más o menos la misma
el ancho de la misma letra. Otra cosa que dije también es que cuando se trata de B pequeña o A inclinada, cosas así, letras así, que tienen este espacio tan grande abajo, no es necesario darle el mismo espacio que le damos a las otras, sino que lo juntamos un poquito aquí arriba. En algunos casos también se van a unir más. Entonces, una vez tengamos la totalidad de los espacios y las letras sumadas, entonces lo que nos sobra lo dividimos para dárselo a los extremos. Si ustedes quieren que los extremos tengan un espacio más ancho, bueno, pues hagan, en vez de darle 10, le dan 6. Todo eso lo tratamos. Dijimos también, luego de hacer eso con una plantilla, que yo la voy a mostrar de nuevo. O sea, con la plantilla donde usted la hace, una plantilla multiuso y rellena la letra. Dijimos, en el caso de que hiciéramos la letra aquí, que usted puede hacer la plantilla, dibujarlas y luego rellenarlas con un pincel. ¿Qué pasa? Que el pincel debe tener mucho cuidado en cargarlo demasiado. El pulso es el que determina si usted lo aprieta o lo afloja. Eso depende, si está muy cargado o no muy cargado para que no chorree. Entonces, eso se trata cuando está haciendo trabajos verticales, que son más difíciles, más difíciles que cuando usted está trabajando boca abajo. También dijimos que si usted quiere hacerlo todas las letras y después con un pincel fino hacer las esquinitas. En este caso yo no hice ninguna esquina porque esto es un letrero sencillo y con el mismo pincel yo le di terminación. Ahora, lo ideal es que usted haga los rellene y luego haga las esquinitas. También dije que a mí me gustaba rellenar y trabajar al mismo tiempo para que no se viera la diferencia de que hubiese más pintura aquí o menos pintura. Eso depende ya de cada quien. Bueno, pues entonces yo voy a refrescar cómo fue que yo hice eso y les voy a mostrar la plantilla que hicimos aquí. Ya eso fue en la clase anterior, una plantilla multiusos. Esta fue la que hicimos. Yo tenía otra que tenía todas las medidas, pero esa no la voy a usar ahora, sino la que hicimos ayer. Voy a recortar las esquinitas y ahora voy a hacer la letra E de se vende. Así que vamos al terreno de juego, ¿verdad? La otra plantilla con la que yo hice esto tenía cada centímetro, ¿verdad?, de separación. Y como yo le di 2 centímetros, utilicé esto como una regla. Vamos a hacer la palabra o la letra se vende. La letra E de se vende. ¿Ven? Yo voy a rejugar con esto. Como yo quiero que arriba quede cuadrado, no quiero esta curva, entonces lo volteo. Eso es lo que yo hago, sencillamente. ¿Ven? De esta plantilla salen todas las letras. Por supuesto, estamos hablando de unas letras cuadradas. Como esta parte es curva, entonces volteo la plantilla de nuevo y le doy terminación aquí, ya sea con esto o con otra regla. Aquí, ¿ven? No necesito ni siquiera regla para eso. Esto es un letrero práctico para que ustedes lo usen cuando necesiten hacer algo por más o menos así. Se vende, se alquila, mudanza y acarreo, que hemos visto muchísimos letreros graciosos por ahí. De eso vamos a hablar después. Entonces ya ustedes tienen la letra E ahí. La separación, como les dije ahorita, viene siendo la misma. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, buscamos el centro de aquí a aquí, la V, mírenla aquí, el centro, y luego estos puntos, voy a voltear, estos puntos, mírenla ahí, lo voy a bajar más para que lo vean, son los que unimos este con este, y este con este, y así sale la V. Así salen todas las letras. ¿Cómo se hace la N? Miren, muy fácil, así mismo, y luego este punto lo unimos con este, y este con este, y al revés también cuando se necesite, ¿ven? La M es lo mismo, pero una cosa importante, la M no la vamos a hacer doble, sino que la vamos a hacer robándonos este palote. ¿Me entienden? Esos son truquitos, porque ustedes se van a dar cuenta que si lo hacen doble, se va a ver demasiado ancha. Entonces, ¿qué yo haría? Yo me robo este palote, la pongo aquí y hago la misma N, ¿verdad? Pero al revés, entonces ya tengo la M ahí. Todas esas letras, antes de hacer cualquier frase, cualquier palabra, cualquier cosa, ustedes tienen que medirlas. Medirlas antes, calcularlas, un simple cálculo matemático. Hablamos de que esa era la plantilla que usamos para rellenar.
Mostramos esta, que son las mismas plantillas pero de diferente tamaño. ¿Ven? Son las mismas pero de diferente tamaño. Todo va a depender de la pared o el espacio que ustedes tienen. Ahora, también enseñamos o mostramos la plantilla. Déjenme quitarle esta, hecha con un plástico, que es para motearse. La plantilla para motearse. Ya ahí ustedes tienen que hacer letra por letra, miren, y sacarla con una cuchilla. Es mucho trabajo, pero al final queda bien también para las personas que no tienen destreza, con el pulso me refiero. Y todos esos pedacitos que quedan en blanco, entonces después se rellenan con un pincel. Bueno, pues nada, vamos a someramente a ir a pintar allí a pulso. Vamos a utilizar 2 pinceles, uno grueso y uno fino. Yo les dije a ustedes que a mí me encantan los pinceles así cuadraditos, recortaditos y duros. Esos pinceles planos, ¿ven? Este es para las esquinas y este es para el relleno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dar una demostración de cómo rellenar. Recordando lo que le dije, que tienen que hacerlo con cuidado, no apretar mucho, no llenar demasiado de pintura. Pasa muchos accidentes cuando ustedes están trabajando con pintura, se le chorrea o algo, pero esa es la diferencia de un trabajo limpio, bien hecho, y de un trabajo chamusqueado, ¿verdad? También se puede corregir. Si ustedes tienen una pared pintada de un color, por ejemplo, blanco, negro, azul, qué sé yo, y se le va un poquitito, pues usted termina y después le pasa. Pero hay que tener cuidado, son ciertos trucos que uno va aprendiendo con la experiencia, porque a veces usted corrige y esa pared estaba pintada hace mucho y se ve la diferencia de la pintura. No deje mucha pintura tampoco así al aire. Con cuidado. Ven, eso es lo que les decía. Hay personas que hacen así, rellenan todas las letras y luego con un pincel fino, entonces proceden a arreglar las esquinitas, ¿verdad? Cuando yo hacía todo esto, yo hacía la parte de las esquinitas y mis ayudantes, a veces eran familia que yo estaba muy atacada haciendo tantos trabajos, me ayudaban entonces a hacer las esquinitas. Bueno, muy interesante este tema de la rotulación. Y como les dije, nosotros vamos a tratar un aspecto práctico, algo no tan profundo, porque si nos llevamos no vamos a acabar nunca, y esto es en varias clases. Recuerden que esto es un tema muy, pero muy amplio. Por eso estamos compartiendo nuestras experiencias y le estamos dando a ustedes pautas y cosas prácticas. Bueno, pues aquí terminamos, ven. Sencillo. Si el letrero no requiere mucha precisión, ustedes lo hacen como hice yo la S, con el mismo pincel. Pero el pulso lo van a conseguir con la experiencia y practicando, por supuesto. Ahí está, sencillo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pausita y ya cuando regresemos vamos a compartir la última parte de esta segunda lección en este curso de rotulación. Regresamos.
aquí estamos y tratando el tema de la rotulación. Ya hicimos un resumen. Entonces ahora quiero compartir con ustedes unas imágenes de un letrero que yo hice en San Cristóbal. Mucha gente ignora que yo hice ese letrero en San Cristóbal, de unos amigos míos. Cuando yo estaba pintando, eso es antes, ¿verdad? Antes. Yo voy a mostrarle ahora el antes y después y parte del proceso. Cuando yo estaba pintando, me camuflajeé con una gorrita, cosa, ¿verdad? Entonces, no, ningún tigre. Un tigre con curvas. Entonces, alguien pasaba, me miraba, ¿tú eres del programa? Pero sí, ¿y por qué no? Entonces, no se puede creer que una persona que tenga un programa de televisión pinte. Yo no soy megadiva. Entonces, era yo. Y esa heladería está en San Cristóbal. Ahora, antes de ir a las fotos, yo les voy a compartir con ustedes una anécdota de algo que me pasó hace mucho, porque cuando yo ejercía la rotulación, imagínense, yo era estudiante de arquitectura, con eso pagué mi carrera, con el pendolismo, con la rotulación, con los impresos. Yo estaba en la 27 de febrero pintando un letrero y yo me río porque como era muy raro, era bien raro ver mujeres pintando y esas cosas. Estoy hablando de como 25 años atrás. Yo era de ese tamaño. Yo estaba pintando la 27 de febrero un letrero y un motorista, por estar mirando, y eso, ¡pa!, se chocó. No le pasó nada, gracias a Dios. Y eso lo publicaron hasta en un periódico. Esas son de las anécdotas que le pasan a uno, porque es muy raro ver mujeres pintando y esas cosas. Pero hoy en día ya en los oficios de hombres y mujeres no hay mucha diferencia. Bueno, pues ahora sí vamos a ver las fotografías de la heladería Azul en San Cristóbal, el antes y el después. Miren el local ahí, previamente se pintó la pared, no se nota mucho, pero tiene tiene las letras a lápiz. Esas letras están reproducidas de la tarjeta. Ya esos son otros tipos de letreros que ustedes tienen que aprender con la experiencia y con la regla escala, que ya yo expliqué al principio que en esos tiempos se utilizaba la regla escala, se utilizaba el proyector, muchísimas cosas. Yo hice una plantilla, mírenlo ahí, el antes y el después. ¿Ven? ¿Vieron? Entonces miren ahí parte del proceso. Esa es la plantilla que yo dibujé primero, la calqué con papel carbón con muchísimo cuidado y mírenme ahí pintando, rellenando. Cuando se trata de letras así irregulares es un lío, porque no es lo mismo hacer letras cuadradas con una medida específica y letras a pulso, que es lo que voy a tratar ahora. Esas son letras a pulso. Lógicamente yo tengo la dicha, gracias a Dios, de hacer las letras a pulso y me ayudan en muchísimas ocasiones. Así que ya ustedes vieron más o menos, ¿verdad?, alguna foto de cómo yo hice esa heladería. Yo hice cantidad de fotos, pero no lo voy a abrumar a ustedes con eso. Entonces, ahora voy a pasar allí otra vez al terreno de juego para hacer unas letras a pulso. Ustedes van a ver la diferencia. Estas son letras a plantilla, con una plantilla de relleno, y ahora yo voy a hacerlo la misma letra como si fuera a pulso. ¿Cómo que yo hacía? Buscaba el pincel adecuado. Voy a poner verde. Con un lápiz más o menos, yo tiraba al ojo, al ojo, el espacio. Las letras a pulso no van a salir nunca igual que las letras rellenas y calculadas. Vamos a ver cómo saldrían entonces las letras a pulso. No voy a tomar el mismo pincel de ahorita, porque el pincel de ahorita es un pincel que no tiene el ancho que yo quisiera. O sea que voy a tomar un pincel más grueso, ¿ven? Plano. Tengo otro pincel también aquí redondo, por si acaso ustedes quieren hacer la letra redonda. Ahora, este pincel yo puedo utilizarlo también y después ayudarme con las esquinas. Para eso tendría que ponerme de frente, pero voy a tapar la cámara, entonces no lo voy a hacer. Voy a estar un poquito incómoda, pero yo quiero que ustedes observen. Primero se hace así. Más o menos es el ancho, ¿verdad? Si quieren hacerla redonda. Miren, para pintar estas cosas hay que controlar la respiración también. O
Son muchas las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. No es lo mismo pintar verticalmente que pintar horizontalmente. El trazo tiene que ser firme, nada de tembladeras, nada de eso. Y colocarse de lejos para ver si quedó bien o no. Vamos, es más rápido así, pero no es lo mismo. Ahí estamos, con cuidado que no se nos chorree. Como esto es un cartón, lógicamente me está dificultando porque se me está abombando, me está moviendo. ¿Ven? Eso es. Aprendan a hacer sus propios letreros y así no tienen que estar gastando dinero. Además, miren, muchas veces he hecho eso. También porque tiene exceso de pintura. Antes de que chorree. Como iba a decir, además, esto va muy unido a la buena ortografía, ¿eh? Porque yo voy a compartir con ustedes algunos letreros en una próxima clase. Letreros que ustedes se van a morir de la risa. Ustedes lo saben, que en este país hay cosas que uno tiene que pararse a veces a leer y a tomar fotografías, a reírse. En los semáforos, esas guaguas. Ay, esas guaguas del transporte público. Te deseo el doble de lo que tú me deseas. Entonces, a mí me da pique de una cosa. Usted ve esa gente con esos letreros de que cristianos y esa cosa, y versículos bíblicos, entonces son los primeros que se meten en rojo, porque eso no va. Vamos a dejar esto aquí. Una cosa no pega con la otra, porque si usted está hablando del cristianismo, ¿verdad? Usted no puede dañar la cosa porque usted no se puede meter en rojo. No fue así que hablamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos el pincelito fino y rematamos las esquinitas. Eso es todo. Así que ya en el día de hoy hemos visto las clases con plantilla y a pulso. Lógicamente ustedes no van a aprender a hacer todo eso de un día para otro, así que se requiere mucha práctica y que lo hagan con sus propias manos.